Cómo vivir la palabra con el Padre Pablo Antonio Méndez. Confiad en el Señor incesantemente, porque el Señor es la roca eterna. Familia, feliz y bendecido sábado 21 de agosto. Y nos acogemos hoy a la intercesión de San Pío X Papa. Y les traigo la alegría del Evangelio para este día, tomado del capítulo 23, versículo 1 al 12 del evangelista San Mateo. Entonces Jesús se dirigió a la gente y a sus discípulos. Les dijo: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Haced pues y observar todo lo que os digan, pero no imitéis su conducta, porque dicen y no hacen. Atan cargas pesadas y las echan a las espaldas de la gente, pero ni con el dedo quieren moverlas. Todas sus obras las hacen para ser vistos por los hombres. Ensanchan las filacterias y alargan las orlas del manto. Les gusta ocupar el primer puesto en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas. Que se les salude en las plazas y que la gente les llame rabí. Vosotros, en cambio, no os dejéis llamar rabí, porque uno solo es vuestro maestro, y vosotros sois todos hermanos. Ni llaméis a nadie Padre vuestro en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre, el del cielo. Ni tampoco os dejéis llamar instructores, porque uno solo es vuestro instructor, el Cristo. El mayor entre vosotros será vuestro servidor, pues el que se ensalce será humillado, y el que se humille será ensalzado. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Familia, en la época de Jesús habían dos grupos que intentaron muchas veces tentar a Jesús: los escribas y los fariseos. Pero Jesús no solamente no les tuvo miedo, sino que denunció abiertamente su pecado. En la época de Jesús también los judíos esperaban y anhelaban y ansiaban la llegada del reino de Dios, porque querían un cambio, querían salir de la usurpación a la que se mantenían por el imperio romano invasor, que se estaba quedando con lo mejor de sus cosechas, con lo mejor de sus tierras. Entonces esperaban la llegada del reino de Dios como un cambio en el orden político, como para un cambio en el orden social, como para una instauración de la paz, pero una paz política, una paz social. En la época de Jesús también habían varias teorías sobre la llegada del reino de Dios, o habían varios caminos para buscar el reino de Dios. Unos decían que el reino de Dios llegaría yéndose en contra del imperio romano y volviéndose guerrillero, los celotas, teoría de los celotas. Otros decían que la llegada del reino de Dios se daría solo con el conocimiento profundo de la palabra del Señor. Esos eran los escribas. Otros decían que el reino de Dios llegaría solamente con el cumplimiento estricto de los preceptos del Señor. Esos eran los fariseos. Otros decían que no, que simplemente había que adaptarse a la época, a las circunstancias del momento, hacerse amigos del imperio romano invasor, y esos eran los saduceos. Y de esas teorías sobre el reino de Dios, o de estas maneras o caminos o modos de esperar el reino de Dios, Jesús denuncia fuertemente dos: la de los escribas y la de los fariseos. Y de esa denuncia podemos destacar dos cosas. Cuando Jesús dice: hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, significa que un predicador o maestro, porque sea incoherente, no significa que esté diciendo mentiras. ¿Por qué?
porque la tendencia de nosotros cuando vemos incoherencia en un maestro o en un predicador, es decir, cuando predica y no aplica, es la de rechazar la predicación, pero también rechazar al predicador. Jesús nos dice, primero, que no estamos autorizados a eso, y segundo, que tenemos que separar predicador de predicación, y tercero, que cuando un predicador no sea digno, no significa que en lo que esté diciendo, o sea, en sus palabras, no haya muchas veces verdad. O sea, puede que que no sea digno de la predicación, que sea incoherente con lo que esté diciendo, pero sus palabras pueden tener verdad. Segundo, cuando Jesús dice, no llamen Padre vuestro a nadie en la tierra, no significa que los católicos estemos desobedeciéndole a Él, por ejemplo, cuando le decimos Padre al sacerdote, porque también dice ahí el texto que no llamen maestro a nadie en la tierra, y también dice el texto que no llamen instructor a nadie en la tierra. Entonces no le podríamos decir al profesor maestro, entonces no le podíamos decir al docente maestro, entonces no le podríamos decir al que enseña maestro, entonces los hijos no le podrían decir al papá padre. No, eso no es lo que significa. Lo que nos quiere decir Cristo cuando dice que no llamemos Padre vuestro a nadie en la tierra, ni Maestro a nadie aquí en la tierra, es que tenemos que reconocer de dónde proviene, de dónde viene el verdadero señorío, y que no podemos idolatrar a nadie aquí en la tierra, no podemos idolatrar ninguna teoría y no podemos idolatrar a ningún líder, porque solamente de alguien, de uno, nos viene la salvación, y ese se llama Jesús. Familia, feliz y bendecido sábado. El Señor esté con vosotros, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos vosotros y permanezca para siempre. Chao familia, un abrazo grande, un feliz fin de semana.